Muy buenas, chicos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se originó la vida, es decir, dónde se originó el primer organismo con vida del que todos provenimos. Y bueno, seguro que os habéis preguntado muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Dónde apareció ese organismo? Y hoy vamos a ver las diferentes teorías que ha habido a lo largo de la historia para explicar esta pregunta, es decir, ¿dónde se originó la vida? La primera teoría, la de generación espontánea, fue la primera teoría que se planteó. Es decir, más que una teoría era una creencia, ya que, bueno, fue hace muchos años y la ciencia no se conocía como tal, sino que más que ciencia lo que había eran pensamientos o creencias. Entonces, bueno, esta, ya digo, creencia, lo que dice es que los seres vivos, los animales, las plantas, etc., nacen o aparecen de objetos inertes, es decir, objetos que no tienen vida. Por ejemplo, las hojas de un árbol, cuando mueren, caen al suelo y se convierten en pájaros, ¿vale? Es un ejemplo de lo que decía esta teoría. O por ejemplo, había recetas en las que con unos ingredientes, como una receta de cocina, te daba los pasos para crear seres vivos, ¿vale? Obviamente esto ahora es impensable, es algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero que estuvo muchos años vigente, ¿vale? De hecho estuvo hasta 1650, 60 aproximadamente, ¿vale? Entonces, ya os digo, ¿esto por qué es? Porque no había conocimientos científicos antiguamente. ¿Y cómo se desmintió esta teoría? Pues bueno, con los experimentos de Redi y Pasteur, que os cuento rápidamente. El experimento de Redi es el que conté ayer en clase y es el experimento que metió en tres vasos, tres recipientes, tres trozos de carne, uno en cada vaso. En el primero lo dejó sin tapar, el segundo lo tapó con una gasa, es decir, una tela con agujeritos, y el tercero lo cerró herméticamente para que no pudiera entrar ni salir nada. Entonces, según esta teoría de la generación espontánea, en los tres recipientes se tenía que formar moscas, ya que en los tres recipientes había carne, es decir, un objeto inanimado, inerte, vaya. ¿Qué pasó? Pues obviamente en el que estaba completamente cerrado no se crearon las moscas y por lo tanto eso demostraba que esta teoría era falsa, ¿vale? Y el experimento de Pasteur pues es muy parecido, lo que pasa que en vez de poner carne puso caldo de carne, ¿vale? En vez de poner un trozo de carne puso el caldo de la carne, ¿vale? Caldo de cocido. ¿Y qué hizo? Pues lo que quería demostrar es que las bacterias tampoco se generaban de forma espontánea. Entonces, puso dos recipientes, echó el caldo, los calentó con fuego para matar las bacterias que hubiese y los dejó un tiempo, ¿vale? Vio que ninguno de los dos se descomponía. Entonces, rompió el tubo de uno, es decir, le dejó una salida y vio como las bacterias empezaron a entrar y a descomponer el caldo, mientras que la otra estaba intacta. Pues bueno, esto fue la generación espontánea, que obviamente hoy no tiene mucha cabida y que es cosa del pasado. Pasamos a la segunda, a la que vino después, otra completamente diferente, otra rama, que se llama la panspermia. ¿Qué nos decía esta teoría? Esta teoría nos decía que los primeros microorganismos, ¿vale? Las primeras bacterias, vinieron en meteoritos, ¿vale? Es decir, los meteoritos que chocaron contra la Tierra, pues traían con ellos bacterias, entonces, de otros planetas. Entonces esas bacterias pues colonizaron la Tierra, ¿vale? Es una teoría que tampoco tiene mucho sentido, ya que no se ha visto evidencias de esto, ¿vale? Para darla como correcta. Pero bueno, está ahí también, otra teoría. Esta nos interesa más, la sopa primitiva, ¿vale? La teoría de Oparín, lo voy a poner por aquí. Vale, Oparín es el hombre que la propuso.
Y esta nos interesa porque, aunque sí que es verdad que no es completamente cierta, es la base de la teoría actual. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice que los primeros seres vivos, las primeras células, nacieron de moléculas orgánicas simples. Es decir, moléculas orgánicas simples serían lo que conocemos nosotros como aminoácidos, nucleótidos, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se formaron? Claro, pero ¿cómo se formaron estas moléculas orgánicas simples? Pues bueno, aquí os he resumido un poco la teoría de Oparin, que nos decía, lo que hizo Oparin fue como imaginarse, ¿no?, cómo fue ese inicio de la vida. Se imaginó hace 4.000 millones de años y, bueno, como sabemos los componentes de la atmósfera, más o menos, él se imaginó la situación. Se imaginó que los componentes de la atmósfera, que antiguamente, bueno, hoy en día sabéis que es nitrógeno y oxígeno, sobre todo, pero antiguamente era muy diferente. Antiguamente había metano, amoníaco y agua, vapor de agua. Entonces, son compuestos reductores, es decir, compuestos que tienen muchos oxígenos en su estructura. Estos componentes que había en la atmósfera reaccionaron entre ellos gracias a la energía que provenía de la luz solar y de las tormentas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, reaccionaron entre ellos y formaron estas moléculas orgánicas simples, es decir, aminoácidos, nucleótidos, etc. Vale. Estas moléculas orgánicas simples estaban en la atmósfera, ¿vale? Digamos, estaban volando, entre comillas, estaban en suspensión, mejor dicho, en la atmósfera. Entonces, cuando llovía, la lluvia arrastraba estos componentes hasta los mares. Entonces, en los mares había una concentración muy alta de las moléculas orgánicas simples. Una vez en los mares, estas moléculas orgánicas simples reaccionaban entre ellas, dando lugar a moléculas orgánicas más complejas, más grandes. Y es lo que conocemos como proteínas, glúcidos. Y ya por último, cuando se fueron juntando y formando estas moléculas orgánicas más complejas, se formó lo que conocemos como ácidos nucleicos, que son moléculas que tienen la capacidad de autorreplicarse, es decir, de generar nuevos individuos. Y bueno, esto es lo que se conoce como la teoría de Oparin, y se demostró con el experimento de Miller, ¿vale? Que lo que hizo fue todo esto que hemos contado, recrearlo en un experimento de laboratorio. Puso en un recipiente, en un matraz, puso estos componentes, ¿vale? Metano, amoníaco, y luego le sometió una descarga eléctrica como si fuera las de las tormentas y luz solar, ¿vale? Para que reaccionen entre ellas. Y obtuvo aminoácidos, obtuvo moléculas orgánicas simples. Entonces, esto sí que se ha demostrado que el primer paso puede pasar, ¿vale? O sea, que es factible. Y obviamente el resto también. Pero ¿qué pasa? Que la composición de la atmósfera hoy en día sabemos que no es como dijo Oparin, no es de esta manera, ¿vale? Es un poco diferente. Entonces, obviamente cambia el experimento. Pero por eso mismo, esta teoría no es la que está vigente hoy en día, pero nos sirve como modelo, más que como modelo, como base, ¿vale? Para la que tenemos ahora. Entonces, ahora os pongo la actual, la teoría que hoy en día está aceptada, y os la explico un poquito. Y aquí tenemos la hipótesis actual, que la vamos a explicar ahora, que, como hemos dicho, toma como base la hipótesis de Oparin, la sopa primitiva, pero con unos pequeños matices. Os explico. Como hemos dicho, la composición de la atmósfera que explicaba Oparin no era exactamente como decía él, ¿vale? Sino que hoy en día se sabe que la composición primitiva de la atmósfera, es decir, la atmósfera de hace 4.000 millones de años, estaba compuesta por CO2, nitrógeno, vapor de agua, ¿vale? Y otros componentes. Pero lo importante es que no había compuestos reductores, como decía Oparin. Por lo tanto, es un pequeño matiz de esa teoría de Oparin, que no es completamente como decía él. Y aparte, uno de los factores más importantes es que no había capa de ozono. Es decir, la radiación que venía del Sol, los rayos ultravioletas, pese a que son no ionizantes,
hacían que las moléculas orgánicas que se formasen, las simples y las complejas, pero sobre todo las simples, fueran inestables y por lo tanto no se pudieran mantener, digamos, formadas, ¿vale? Es decir, la capa de ozono que no existía hacía que los rayos ultravioleta destruyesen las moléculas orgánicas que se pudiesen formar, ¿vale? Lo que decía estos son las dos contradicciones de la teoría anterior de Oparin. Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos y la teoría de Oparin, la hipótesis actual dice que la vida se creó en fuentes hidrotermales, que estos son puntos debajo del agua en los que hay una actividad volcánica, es decir, un volcán debajo del agua, ¿vale? Más o menos. Entonces, son puntos en los que hay actividad volcánica debajo del agua. La actividad volcánica que hace que del interior de la Tierra suban materiales inorgánicos, ¿vale? Materia inorgánica. Esa materia inorgánica, en reacción con el agua, el calor y el CO2, ¿vale? Eso reacciona y forma moléculas orgánicas simples, como decía Oparin, ¿vale? Y esas moléculas que se forman simples se juntan entre ellas y dan lugar a moléculas más complejas, hasta que se forma la primera célula, ¿vale? Que la primera célula sería una capa lipídica, una capa de lípidos, ¿vale? La voy a dibujar, ¿vale? Esta sería la primera célula, que estaría formada por una capa lipídica, una membrana, lipídica, y un interior, acuoso, ¿vale? Recordad que esto ocurre bajo el agua, por lo tanto dentro de la célula de la membrana queda retenida agua. Entonces, interior acuoso con capacidad metabólica y replicante. Vale, ¿por qué pongo esto? Porque no se sabe exactamente qué es lo que quedó retenido dentro de la membrana lipídica. Porque hay teorías que dicen que es ARN, que puede replicarse, pero hay teorías que dicen que son moléculas químicas que pueden reaccionar y más adelante dar lugar a esa capacidad de replicarse. Entonces, como no se sabe muy bien qué es lo que había dentro, ponemos eso, que era una molécula que tiene la capacidad de llevar a cabo reacciones metabólicas, es decir, llevar a cabo reacciones químicas y además replicarse. ¿Vale? Entonces, esa es la teoría actual. Ya veis que la teoría actual tiene todavía muchas cuestiones, no está definida del todo y ahí hay interrogantes que quedan por descubrir. Pero bueno, la idea es esa, ¿vale? Que veáis un poco la evolución de las diferentes teorías a lo largo de la historia, desde la generación espontánea hasta la hipótesis actual de fuentes hidrotermales. Así que nada, lo dejamos por aquí. Un saludo a todos y a todas y cualquier duda me podéis preguntar. Chao.